3 de la mañana. El monitor cardíaco marca un ritmo constante. Los pasillos están vacíos y entonces lo escuchas. Pasos que no deberían estar ahí. Una risa de niño donde no hay niños. Una sombra que se mueve sola. Esto no es ficción. Esto es lo que el personal médico del turno nocturno vive cada noche en los hospitales de México. Y lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves estos lugares. Antes de continuar, suscríbete a este canal y activa la campanita. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Necesitamos saber que no estamos solos en esto. Laura Mendoza lleva 17 años trabajando como enfermera en el Hospital General de Guadalajara. Durante el día, ese lugar es como cualquier otro hospital, lleno de vida, de movimiento, de esperanza. Pero cuando cae la noche, cuando el turno cambia y la mayoría del personal se va a casa, el hospital se transforma en algo completamente diferente. Y lo que Laura vivió una noche de febrero del 2017 la ha perseguido durante los últimos 8 años. Hacía apenas 3 meses que habían asignado a Laura permanentemente al turno de noche en el piso de cuidados intensivos. Al principio, como cualquier persona racional, no creía en nada de lo que las enfermeras veteranas le contaban durante los descansos. Historias de pacientes que llamaban desde habitaciones vacías, de sombras que caminaban por los pasillos, de ascensores que se detenían solos en el sótano. Laura pensaba que era el cansancio, que eran bromas para asustar a la novata. Pero esa noche de febrero, todo cambió. Eran las 2:45 de la madrugada. Laura recuerda la hora exacta porque acababa de revisar los signos vitales del paciente de la habitación 312, un hombre de 62 años que había sufrido un derrame cerebral 3 días antes. Estaba estable, dormido, conectado a los monitores que marcaban su ritmo cardíaco en un beep constante y tranquilizador. Laura anotó todo en su tableta y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado de no hacer ruido. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, algo normal en ese edificio viejo que llevaba más de 50 años en pie. Laura caminó hacia la estación de enfermeras, sus zapatos haciendo ese sonido característico contra el linóleo del piso. Fue entonces cuando lo escuchó. Una risa de niño. Laura se detuvo en seco. El piso de cuidados intensivos no tenía área pediátrica. Los niños estaban en el ala este, a 2 pisos de distancia. Miró a su alrededor buscando alguna explicación lógica. Tal vez era la televisión de alguna habitación, aunque a esa hora todos los pacientes deberían estar dormidos. La risa se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera del fondo del pasillo, donde terminaba el corredor y comenzaba el área de almacenamiento. Laura caminó hacia allá, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Intentaba convencerse de que era solo su imaginación, que llevaba demasiadas horas despierta. Pero entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre. Al final del pasillo, justo frente a la puerta del almacén, había una sombra. No era la sombra normal que proyecta una persona bajo la luz. Era más densa, más oscura, y tenía la forma de un niño pequeño, de unos 6 o 7 años. Laura se quedó paralizada. La sombra no se movía, simplemente estaba ahí, como esperando. Y entonces, lentamente comenzó a caminar hacia ella. No hacia los lados, no dando la vuelta, sino directamente hacia donde Laura estaba, deslizándose por el piso sin hacer el menor ruido. Laura retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la pared. Quiso gritar, quiso correr, pero era como si su cuerpo no le respondiera. La sombra se detuvo a unos 3 metros de distancia. Laura podía sentir algo, una presencia, algo que la observaba aunque no pudiera ver ojos ni rostro. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver su propio aliento condensándose frente a ella. Y entonces escuchó una voz de niño, clara como el cristal. «Ayúdame». Esas 2 palabras resonaron en el pasillo vacío. No venían de ningún lugar específico, sino que parecían llenar todo el espacio alrededor de Laura. Y justo en ese momento todas las luces del pasillo se apagaron al mismo tiempo, dejándola en completa oscuridad. Laura sacó su linterna del bolsillo con manos temblorosas. Cuando la encendió y dirigió el haz de luz hacia donde había estado la sombra, no había nada.
El pasillo estaba completamente vacío, pero el frío persistía y Laura podía jurar que todavía sentía esa presencia observándola desde la oscuridad. Laura corrió de regreso a la estación de enfermeras. Su compañera Rosa estaba ahí, una mujer de 50 años que llevaba 25 trabajando en ese hospital. Cuando Rosa vio la cara de Laura, supo inmediatamente lo que había pasado. Laura no tuvo que decir nada. Rosa simplemente la abrazó y le dijo algo que Laura nunca olvidaría. «Bienvenida al turno de noche real, mija. Ahora ya sabes por qué nadie dura mucho tiempo aquí». Esa noche, Rosa le contó a Laura la verdadera historia del hospital. Le habló del incendio que hubo en 1983, cuando el hospital todavía era un orfanato. Un incendio que se llevó la vida de 22 niños que dormían en el tercer piso, el mismo piso donde ahora estaba cuidados intensivos. Rosa le dijo que las enfermeras del turno nocturno los veían regularmente, sobre todo entre las 2 y las 4 de la mañana, la hora exacta en que había comenzado el fuego. Laura quiso pensar que Rosa la estaba asustando, que todo era parte de alguna tradición extraña para iniciar a las nuevas enfermeras. Pero en las semanas siguientes, las cosas que Laura vio le quitaron cualquier duda. La habitación 318 siempre estaba vacía, no porque no hubiera pacientes, sino porque ningún paciente duraba más de una noche ahí. Los trasladaban a la mañana siguiente porque todos, absolutamente todos, reportaban lo mismo. Una mujer vestida de blanco que se paraba junto a su cama a mitad de la noche y los miraba fijamente sin decir palabra. Algunos decían que lloraba en silencio, otros que les susurraba cosas que no podían entender, pero todos, sin excepción, salían aterrorizados de esa habitación. Después Laura se enteró de que en esa habitación había muerto una enfermera en 1995. Se llamaba Patricia. Tenía 32 años y se suicidó ahorcándose en el baño de esa misma habitación después de que la acusaran falsamente de negligencia médica. Nunca pudieron probar nada, pero la presión y las acusaciones la destruyeron. Dicen que Patricia todavía busca justicia, que todavía intenta comunicarse con alguien que pueda limpiar su nombre. Pero la historia que más marcó a Laura, la que todavía le quita el sueño, sucedió 6 meses después de su primera experiencia con la sombra del niño. Era agosto, una noche particularmente calurosa y húmeda. El aire acondicionado del hospital había fallado y trabajaban con ventiladores portátiles que apenas movían el aire espeso. Eran las 3:20 de la mañana cuando sonó la alarma de la habitación 323. El monitor cardíaco mostraba que el paciente, un hombre de 75 años llamado Don Ernesto, estaba teniendo un paro cardíaco. Laura corrió hacia la habitación junto con el médico de guardia. Comenzaron las maniobras de reanimación inmediatamente. 2 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Nada. El doctor finalmente se detuvo. Miró el reloj y declaró la hora de muerte. 3:32 de la mañana. El protocolo era claro. Tenían que preparar el cuerpo para enviarlo a la morgue y notificar a los familiares en la mañana. Laura se quedó sola en la habitación con Don Ernesto, desconectando los monitores, quitando las vías intravenosas, preparándolo con la dignidad que merecía. Era algo que había hecho docenas de veces, pero esa noche algo era diferente. El aire en la habitación se sentía más pesado de lo normal. Había un olor extraño, como a flores marchitas mezclado con algo metálico. Mientras Laura limpiaba a Don Ernesto y lo cubría con la sábana blanca, sintió que alguien más estaba en la habitación con ella. Miró hacia la puerta, pero estaba cerrada. Miró hacia las esquinas, pero no había nadie. Laura intentó concentrarse en su trabajo, diciéndose que era solo su imaginación, pero entonces escuchó algo que la heló hasta los huesos. La voz de Don Ernesto: «No me dejen solo aquí». Laura levantó la vista tan rápido que sintió un tirón en el cuello. El cuerpo de Don Ernesto seguía inmóvil bajo la sábana, exactamente como lo había dejado, pero la voz había sido inconfundible. Laura salió de la habitación casi corriendo, cerrando la puerta detrás de ella. Rosa estaba en la estación de enfermeras. Cuando Laura le contó lo que había escuchado, Rosa no se sorprendió. Le dijo que era normal, que los muertos recientes a veces se confunden, que no saben que ya se fueron.
Le dijo que había que hablarles, explicarles que ya habían fallecido, que era hora de seguir adelante, que era un acto de misericordia. Laura no quería volver a entrar a esa habitación, pero Rosa insistió en que lo hiciera. Le dijo que si no lo hacía, don Ernesto se quedaría atrapado ahí, asustando a otros pacientes, llamando eternamente sin que nadie le respondiera. Así que Laura respiró profundo, tomó una cruz pequeña que Rosa guardaba en su escritorio y volvió a entrar. La habitación estaba exactamente igual. El cuerpo de don Ernesto permanecía inmóvil bajo la sábana. Laura se acercó lentamente a la cama, sus manos temblando, y habló en voz baja. «Don Ernesto, ya se fue. Su cuerpo ya no funciona. Es hora de que descanse, de que vaya con su familia, con los que se fueron antes que usted. No tenga miedo, todo va a estar bien». Hubo un silencio absoluto. Y entonces Laura sintió algo que nunca podría explicar completamente. Una sensación de paz, de alivio, como si alguien hubiera estado esperando escuchar exactamente esas palabras. El aire pesado se disipó, el olor extraño desapareció y la habitación volvió a sentirse normal. Desde esa noche, Laura aprendió que trabajar en el turno nocturno de un hospital no es solo atender a los vivos. A veces también tienes que atender a los que ya se fueron pero que todavía no lo saben o que no quieren aceptarlo. Daniela, otra compañera de Laura, tuvo una experiencia diferente pero igual de perturbadora. Daniela trabajaba en el piso de maternidad, un lugar que uno pensaría sería más alegre, lleno de vida nueva y esperanza. Pero incluso ahí, la oscuridad encuentra la forma de colarse. Una noche de octubre, Daniela estaba haciendo su ronda habitual revisando a las madres y a los recién nacidos. Todo estaba tranquilo hasta que llegó a la habitación 407. Dentro había una madre primeriza, una chica de 22 años, llamada Andrea, que había dado a luz a una niña hermosa esa misma tarde. El bebé estaba en la cuna al lado de la cama, durmiendo pacíficamente. Daniela entró silenciosamente para revisar los signos vitales de Andrea sin despertarla. Pero cuando se acercó a la cuna para verificar a la bebé, se quedó helada. Había una mujer inclinada sobre la cuna, una mujer que no debería estar ahí. Llevaba un camisón blanco de hospital, el cabello largo y negro cubriéndole el rostro, y estaba haciendo un sonido extraño, como un arrullo pero distorsionado, antinatural. Daniela encendió la luz de inmediato. Andrea se despertó sobresaltada y la mujer junto a la cuna simplemente desapareció. No se movió hacia la puerta, no corrió, simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Andrea comenzó a gritar, exigiendo saber quién era esa mujer y qué estaba haciendo junto a su bebé. Daniela no sabía qué decir. Revisó a la bebé y estaba perfectamente bien, durmiendo tranquilamente, ajena a todo el alboroto. Llamaron a seguridad, revisaron las cámaras del pasillo, pero no había registro de nadie entrando o saliendo de esa habitación aparte de Daniela. La historia se volvió más clara cuando Daniela habló con las enfermeras veteranas del piso. Le contaron sobre una mujer que había dado a luz en ese mismo hospital 15 años atrás. Su bebé había nacido muerto. La devastación fue tan grande que la mujer cayó en una depresión profunda y terminó quitándose la vida 3 meses después. Desde entonces, las enfermeras del turno nocturno la veían ocasionalmente, siempre cerca de las cunas de los recién nacidos, como si todavía buscara a su hijo perdido. Pero si hay alguien que ha visto cosas que desafían toda lógica, ese es Javier. Javier es uno de los pocos enfermeros hombres del hospital. Tiene una complexión fuerte, mide casi 1,85 y antes de trabajar en el hospital fue militar. No es alguien que se asuste fácilmente. Pero incluso él admite que hay cosas en ese hospital que lo han hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. La experiencia más aterradora de Javier fue en el sótano, específicamente en el pasillo que conecta el área de calderas con la morgue. El sótano siempre ha tenido mala reputación entre el personal. Hace frío incluso en verano, las luces parpadean constantemente y hay un eco extraño que hace que cualquier sonido se amplifique y se distorsione. Una noche Javier tuvo que bajar a buscar unos suministros médicos que se almacenaban temporalmente en el sótano debido a una remodelación en los almacenes principales. Eran las 4 de la mañana
La hora más silenciosa del hospital, Javier tomó el ascensor hasta el sótano. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y salió al pasillo pobremente iluminado. Javier caminó hacia el área de almacenamiento, sus pasos resonando en el espacio vacío. Encontró lo que necesitaba y estaba a punto de regresar cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Pasos pesados que venían del pasillo que llevaba a la morgue. Pero no eran pasos normales, eran lentos, arrastrando los pies, y había algo metálico que golpeaba el suelo con cada paso. Javier se quedó quieto, escuchando. Los pasos se acercaban, cada vez más cerca, y entonces vio una sombra proyectarse en la pared del pasillo, la sombra de alguien muy alto, encorvado, arrastrando algo pesado detrás de sí. El entrenamiento militar de Javier le había enseñado a no dejarse llevar por el pánico, así que encendió la linterna de su teléfono y caminó hacia el origen del sonido. Los pasos se detuvieron abruptamente. La sombra desapareció. Javier iluminó todo el pasillo, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Javier decidió que era suficiente y caminó rápido de regreso al ascensor. Presionó el botón para subir, mirando nerviosamente hacia atrás. Fue entonces cuando sintió que alguien le tocaba el hombro. Javier se dio la vuelta tan rápido que casi deja caer los suministros que llevaba. No había nadie detrás de él, pero podía sentir claramente una presencia, algo que estaba ahí, invisible pero innegablemente real. El aire se volvió gélido, y Javier escuchó una respiración pesada justo a su lado, tan cerca que podía sentir el aliento frío contra su oreja. Las puertas del ascensor finalmente se abrieron. Javier entró de un salto y presionó el botón del tercer piso una y otra vez hasta que las puertas se cerraron. Mientras el ascensor subía, Javier miró hacia el pasillo del sótano a través de la pequeña ventana de las puertas. Ahí, parado exactamente donde él había estado segundos antes, vio la silueta oscura de un hombre alto, encorvado, mirando directamente hacia él. Javier nunca volvió a bajar solo al sótano, y hasta el día de hoy insiste en que lo que vio esa noche no fue su imaginación ni un juego de sombras. Era algo real, algo que no pertenece a nuestro mundo, pero que habita en ese hospital. Las experiencias no se limitan solo a ver cosas, a veces son sonidos. Carmen, que trabaja en el área de traumatología, cuenta sobre las noches en que escucha pasos corriendo por los pasillos cuando no hay nadie. Pasos apresurados, desesperados, acompañados de gritos ahogados que parecen venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La primera vez que Carmen lo escuchó pensó que era una emergencia. Salió corriendo de la estación de enfermeras siguiendo el sonido, pero los pasos siempre estaban un pasillo adelante, siempre fuera de su alcance. Después de perseguir esos sonidos por 10 minutos, Carmen finalmente se detuvo, sin aliento, en medio de un pasillo vacío, y entonces los gritos se convirtieron en llantos. Llantos de una mujer joven, desconsolada, llamando por ayuda. Carmen regresó a la estación y le preguntó a la enfermera supervisora si había alguna paciente en crisis emocional. La respuesta fue no. Todas las pacientes del piso estaban estables y durmiendo. Fue entonces cuando la supervisora le contó la historia. En 1998, una mujer joven de 25 años fue ingresada de emergencia al área de traumatología. Había sufrido un accidente automovilístico severo. Estaba consciente cuando llegó, gritando, pidiendo ayuda, pero sus heridas eran demasiado graves. Murió en ese mismo pasillo mientras la trasladaban a cirugía, y desde entonces, cada cierto tiempo, las enfermeras del turno nocturno escuchan sus gritos, sus pasos desesperados buscando ayuda que nunca llegó a tiempo. Lo más perturbador de todo esto es que ninguna de estas experiencias es única. Casi todo el personal que ha trabajado más de 6 meses en el turno nocturno tiene al menos una historia que contar. Y lo extraño es que nadie habla de esto abiertamente durante el día. Es como un secreto compartido que solo se discute bajo las luces tenues de la madrugada, cuando el hospital se siente como un mundo completamente diferente. Hay una teoría entre las enfermeras veteranas. Dicen que los hospitales son lugares donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada. Aquí la gente nace y muere todos los días. Hay tanta energía emocional, tanto dolor,
Tanta esperanza y desesperación concentrada en un solo lugar, que algo de eso se queda impregnado en las paredes, en los pasillos, en las mismas habitaciones. Rosa, la mentora de Laura, tiene una frase que siempre repite: los vivos vienen y van, pero los que murieron aquí con asuntos pendientes se quedan. Y esa es nuestra carga como personal del turno nocturno. No solo cuidamos a los vivos, también compartimos el espacio con los que no pudieron irse. Hay noches en que el hospital se siente particularmente activo. Generalmente son las noches de luna llena o las fechas cercanas a Día de Muertos. En esas noches, todos están más alerta, más nerviosos. Saben que es más probable que vean cosas, que escuchen cosas, y lo cumplen, porque invariablemente algo sucede. Laura recuerda una noche de Día de Muertos hace 3 años. El hospital estaba decorado con ofrendas pequeñas en la recepción, una tradición que el director había implementado para honrar a los pacientes fallecidos. Pero en los pisos superiores, donde trabajaban las enfermeras, la atmósfera era diferente. Esa noche, 5 enfermeras diferentes reportaron haber visto sombras caminando por los pasillos. No eran las sombras habituales que ya conocían, sino múltiples figuras oscuras que se movían en grupo, como si estuvieran buscando algo. Los ascensores subían y bajaban solos. Las luces parpadeaban más de lo normal y había un olor persistente a flores, específicamente a cempasúchil, que aparecía y desaparecía sin razón aparente. La habitación 312, donde meses atrás Laura había atendido al paciente antes de su primer encuentro con la sombra del niño, tuvo una actividad inusual esa noche. El timbre de llamada sonaba cada 15 minutos, aunque la habitación estaba vacía. Finalmente, una de las enfermeras entró para desconectar el timbre, y cuando lo hizo, todas las máquinas de la habitación se encendieron solas. El monitor cardíaco comenzó a mostrar un ritmo, como si hubiera un paciente conectado. El tensiómetro se infló solo, y la cama ajustable comenzó a moverse, elevando la cabecera lentamente. La enfermera salió corriendo de ahí y nadie volvió a entrar a esa habitación en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando el equipo de día llegó, todo estaba normal. Las máquinas apagadas, la cama en posición neutral, el timbre funcionando perfectamente, como si nada hubiera pasado. Estas experiencias cambian a las personas. Después de trabajar suficientes noches en ese hospital, se comienza a ver el mundo de manera diferente. Ya no se pueden descartar las cosas inexplicables como coincidencias o imaginación. Se ha visto demasiado, se ha sentido demasiado. Se sabe que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar, algo que existe en los márgenes de nuestra realidad. Algunos miembros del personal no aguantan, renuncian después de unas pocas semanas o piden cambio al turno de día. Nadie los juzga. Se entiende que no todos están preparados para lidiar con esto, pero los que se quedan, los que siguen viniendo noche tras noche, han aprendido a convivir con lo inexplicable. Han aprendido a reconocer las señales, el descenso repentino de la temperatura, el olor a flores marchitas, el sonido de pasos cuando no hay nadie, la sensación de ser observado desde un rincón vacío. Y han aprendido a responder con respeto, con calma, hablándoles a esas presencias como hablarían con cualquier persona que necesita ayuda o consuelo, porque al final del día, o más bien, de la noche, siguen siendo enfermeras y enfermeros. Su deber es cuidar, proteger y ayudar. Y si eso significa también ofrecer palabras de consuelo a un espíritu perdido que no sabe que ya ha muerto, o reconocer la presencia de un niño que murió en un incendio hace décadas, entonces eso es lo que hacen. El hospital sigue funcionando, los pacientes siguen llegando, la vida continúa durante el día con normalidad absoluta. Pero cuando cae la noche, cuando las luces se atenúan y los pasillos se vacían, ese lugar se transforma. Se convierte en un limbo donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio, separados por una línea invisible pero permeable. Y las enfermeras del turno nocturno son las guardianas de ese umbral. Son testigos de cosas que la mayoría de la gente nunca creerá. Son las únicas que saben la verdad sobre lo que realmente sucede en esos pasillos después de la medianoche. Hay una última historia que merece ser contada, la más reciente.
Sucedió hace apenas 2 semanas. Una de las nuevas enfermeras, una chica de 24 años llamada Sofía, estaba terminando su primera semana en el turno nocturno. Había escuchado las historias, pero como Laura al principio no las creía del todo. Era una noche tranquila de martes. Sofía estaba en la estación de enfermeras actualizando los expedientes cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Levantó la vista y vio a una niña pequeña parada al final del pasillo. Llevaba un camisón blanco de hospital y tenía el cabello largo y oscuro. La niña le sonrió y le hizo una seña con la mano, invitándola a seguirla. Sofía, pensando que era una paciente pediátrica perdida, se levantó y caminó hacia la niña. Pero la niña se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el área de almacenamiento, el mismo lugar donde Laura había visto la sombra del niño años atrás. Sofía la siguió, llamándola, pidiéndole que se detuviera. La niña entró al área de almacenamiento. Cuando Sofía llegó a la puerta y la abrió, la habitación estaba completamente vacía. No había forma de que la niña hubiera salido sin que Sofía la viera. Simplemente había desaparecido. Asustada, Sofía regresó corriendo a la estación de enfermeras. Laura estaba ahí esa noche. Cuando Sofía le contó lo que había visto, Laura simplemente asintió y le dio el mismo abrazo que Rosa le había dado años atrás. Le dijo las mismas palabras: «Bienvenida al turno de noche real». Sofía todavía trabaja en el hospital. Después de ese encuentro, tuvo otros más, como todos, pero ahora entiende que esto es parte del trabajo. No está en la descripción oficial del puesto, no te lo dicen en la entrevista, pero es una realidad innegable para quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. Así que la próxima vez que visites un hospital de noche, ya sea como paciente o como visitante, presta atención, observa los pasillos largos y silenciosos, escucha los sonidos que no deberían estar ahí, siente las corrientes de aire frío que aparecen sin razón, y recuerda que las enfermeras que ves caminando con calma por esos corredores saben cosas que tú no sabes. Han visto cosas que tú no has visto. Este es el mundo del turno nocturno en los hospitales. Un mundo donde la ciencia y lo sobrenatural conviven, donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio, donde cada noche trae consigo la posibilidad de un encuentro con algo que no podemos explicar. Y las enfermeras del turno nocturno siguen ahí, siguen cuidando a sus pacientes, siguen haciendo sus rondas, siguen atendiendo a quien necesite ayuda, sin importar si su corazón todavía late o si dejó de hacerlo hace décadas, porque al final la compasión no conoce fronteras entre la vida y la muerte. Y si hay algo que han aprendido en esos pasillos oscuros, es que todos, absolutamente todos, merecen ser escuchados, respetados y ayudados, incluso aquellos que ya no pertenecen a este mundo. Esta ha sido la historia de Laura, de Rosa, de Daniela, de Javier, de Carmen y de Sofía. Estas son las experiencias que han vivido y que seguirán viviendo mientras sigan trabajando en el turno nocturno. Son reales, son aterradoras y son su realidad. Si alguna vez decides trabajar como enfermera o enfermero del turno nocturno, recuerda esto: no estás solo en esos pasillos, nunca lo estás. Siempre hay alguien más ahí contigo, observando desde las sombras, esperando en las esquinas, caminando justo detrás de ti. Y con suerte, con mucha suerte, esas presencias solo quieren ser reconocidas, escuchadas, ayudadas a encontrar paz. Pero a veces, solo a veces, quieren algo más. Y esas son las noches que realmente ponen a prueba tu valentía, tu cordura y tu voluntad de seguir regresando noche tras noche a esos pasillos donde la muerte nunca termina de irse del todo. Gracias por escuchar. Y recuerda, la próxima vez que veas a una enfermera del turno nocturno, ten un poco más de respeto, porque ella ha visto cosas que harían que la mayoría de la gente nunca volviera a dormir tranquila.